Para continuar hablando sobre este tema, me da muchísimo gusto saludar y darle la bienvenida esta mañana al doctor Antonio Lascano. Él es profesor de la Facultad de Ciencias y también miembro del Colegio Nacional. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días, doña Jimena. Doctor, ¿qué nos está pasando como sociedad? Hemos escuchado infinidad de historias de personas que están perdiendo la vida, de personas que se están infectando pese a que se cuidan. Y a pesar de todo esto que escuchamos, que se informa, hay muchas personas que continúan sin acatar las medidas sanitarias. ¿Por qué? ¿Qué nos pasa como sociedad en este momento? Bueno, yo no haría una generalización para toda la sociedad, porque la tentación de tener grandes teorías sociales yo creo que aquí no funciona. No, yo más bien examinaría los detalles específicos de lo que ha pasado en el mal manejo de la pandemia que se ha hecho en México prácticamente desde que llegaron los primeros anuncios, desde que estaba dándose un fenómeno nuevo en el mundo. Y hay que recordar que durante un par de meses, cuando menos, las autoridades de salud federales no comprendieron o no quisieron explicar en detalle qué era lo que pasaba, minimizando el problema. Recuerde usted que el doctor López-Gatell, que a estas alturas no necesita de presentación, decía absurdos como que ojalá que el presidente se infectara porque tenía una inmunidad medio mística, como él lo planteaba. Recuerde usted los llamados a apelar a estampitas o a jaculatorias o a ir a comer a fonditas del propio presidente. Vea usted como incluso hoy en día el presidente da recomendaciones muy legítimas sobre cómo cuidarse durante la pandemia, pero excluye de una manera muy clara el uso del cubrebocas. Y entonces el ejemplo que se ha dado ahí es totalmente incorrecto. Yo creo que además con una falsa idea de lo que son las obligaciones sociales y de la autoridad respecto a la libertad individual y colectiva, se dice que no se va a obligar a nadie a usar el cubrebocas. Bueno, de acuerdo con esa visión, entonces que quitemos el alcoholímetro o que quitemos la obligación de usar el cinturón de seguridad cuando uno va en el coche. Doctor, entonces sí se tendría que obligar o que ser un poco más duro en la exigencia de cumplir con las medidas. Me gusta la analogía que hace con el tema del cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad nos salva la vida. De igual manera nos está salvando en este momento la vida el cubrebocas, porque es obligación utilizar el cinturón de seguridad y no el cubrebocas. Absolutamente. La analogía no es mía, es una idea que viene desde hace ya semanas, meses, incluso diría yo, de expertos en salud pública, no en México, sino en otros lados, pero es, yo creo, perfectamente clara. Yo no creo que esta pretensión de ser muy democráticos y respetando la libertad individual y colectiva, no obligando a la gente a usar el cubrebocas, sea legítima. Me parece un acto más de demagogia y punto, ¿no? ¿Y a dónde nos podría llevar estos actos de demagogia, doctor? Estamos viendo la situación actual. Platicábamos hace rato sobre la ocupación hospitalaria crítica en diferentes partes del país. ¿A dónde nos pueden llevar estas decisiones demagógicas de las autoridades? Usted mismo está dando la respuesta. ¿A dónde nos van a llevar? A, bueno, más de 115,000 fallecimientos aceptados oficialmente, con la aceptación también de parte de las autoridades de salud, que ese número habría que multiplicarlo por 2 o 3, a hospitales totalmente saturados, y a la falta de reconocimiento, a la falta de un lenguaje explícito que diga que en realidad en este momento ya estamos viviendo la peor etapa de la pandemia y esto se va a poner peor. Si uno revisa las imágenes de la gente yendo al centro, si uno oye los reportes de las fiestas, esta falta de responsabilidad individual y colectiva que existe y que hay que subrayar, nos están llevando a una tragedia ya sin límites. Las imágenes que uno ve, los reportajes en donde se observan los panteones saturados también, las ambulancias afuera de uno y otro hospital, los enfermos que no tienen cabida, yo creo que son un reflejo de esa irresponsabilidad
no solo de la sociedad, sino también de las autoridades. Yo sigo sin entender cómo la doctora Sheinbaum, que durante algunos meses algunos compararon con la actitud, por ejemplo, de las autoridades de salud o del propio presidente, se niega a usar la palabra rojo para decir que estamos en semáforo rojo. Hay la esperanza de que lo diga hoy, pero eso es algo que se debe haber dicho desde hace mucho tiempo. Lo que esto significa es algo muy simple, que la responsabilidad de la doctora Sheinbaum con la ciudad que gobierna se topa con su lealtad con su jefe. No digo con el presidente, sino su jefe, porque claramente no está viendo al presidente en términos institucionales y no está reconociendo la responsabilidad que tiene con la ciudad. ¿Dónde lo ve uno también? Bueno, por ejemplo, en todas las autoridades de los municipios conurbados, no en todos, hay algunos alcaldes que se han preocupado profundamente por lo que está ocurriendo, pero debería haber un plan colectivo que protegiera a la ciudad, a los municipios conurbados y que reflejara una coordinación muy fuerte entre los gobernadores de los estados de Morelos, de el Estado de México, por ejemplo, y la gobernadora de la ciudad. Si eso existe, no se ha dicho. En cambio, lo que se nos está tratando de vender es una falsa esperanza en la vacuna. La eficiencia de la vacuna nadie le está dudando, pero evidentemente de aquí a que tengamos a toda la población vacunada en la proporción requerida para tener inmunidad colectiva, inmunidad de grupo, inmunidad de rebaño, van a pasar meses y meses. Doctor, es complicado que a estas alturas han pasado 10 meses con esta estrategia, es complicado que se cambien estos discursos, que se cambien los hechos, que se cambie el ejemplo que está dando el gobierno federal en el uso del cubrebocas, en la obligatoriedad de este. ¿Qué nos queda a nosotros como ciudadanos para seguirnos cuidando, para evitar que esto pues siga creciendo, porque lo hemos visto y lamentablemente pues no es alentador el futuro que tenemos en el corto y mediano plazo en torno a esta pandemia? Bueno, lo que queda es perfectamente claro. Yo creo que es que los medios sigan dando voces a los ciudadanos comunes y corrientes, como yo, como muchos otros, que se incita en la necesidad del uso del cubrebocas. Yo diría que a estas alturas el presidente ya perdió del todo la lucha por su lucha rara, si no en contra, cuando menos de desdén del cubrebocas, porque hay una enorme cantidad de gente que lo usa. Yo diría que hay que enfatizar el uso correcto del cubrebocas. Hay que insistir en que, ayer lo escuché en una estación de radio o de televisión, no recuerdo, que decían que más vale un año de tu vida sin una Navidad que a pensar que esta sea la última Navidad de tu vida, cosas de este estilo. Yo creo que habría que insistir mucho en ello, y yo creo que los ciudadanos finalmente tenemos un recurso que lamentablemente se va a ver reflejado en unos meses. Ante el desastre pavoroso que estamos viviendo, yo creo que eso se va a reflejar en las elecciones del próximo año. Doctor, ¿algo que guste agregar en torno a esta plática que estamos teniendo, esta plática que entre otras cosas busca concientizar al ciudadano del riesgo de la situación tan compleja en la que nos encontramos actualmente? Bueno, mire, yo le agradezco la oportunidad para finalizar la entrevista con algún comentario en ese sentido. Yo creo que es muy alentador que tengamos vacunas, pero todavía no tenemos ningún tratamiento efectivo que sea 100% válido. Hay una serie de antivirales, de medicamentos que se están probando, usando y que estamos estudiando en muchas partes del mundo, pero aún no podemos decir ni remotamente que tenemos cantada victoria. Tenemos el anuncio de muchas vacunas, algunas que ya están por llegar a México, pero falta mucho para que se alcance la inmunidad de grupo. La gente se asusta legítimamente, hay curiosidad científica, hay curiosidad natural por los cambios, las mutaciones que sufre el virus, por ejemplo. Hay esperanza en algunas medidas preventivas como las vacunas, pero no hay que echarle la culpa al virus ni poner nuestra esperanza en soluciones médicas que aún están lejos de poder ser implementadas, sino reconocer la responsabilidad individual y colectiva. Yo creo que eso sería el punto básico. Que hay mutantes del virus que aparecieron en Inglaterra, sí,
pero no le echemos la culpa al virus ni a las mutaciones. Nosotros tenemos la responsabilidad de saber cómo conducirnos en estas condiciones. Si el gobierno no lo hace, hagámoslo nosotros. Hay ejemplos en el pasado, por ejemplo, en el temblor de 85, en que se dio la absoluta incapacidad del gobierno del presidente de la Madrid para contender con el temblor. La gente salió y fue la gente de la Ciudad de México la que salvó a la propia Ciudad de México. Bueno, yo creo que hay que hacer lo mismo. Si el gobierno no puede contender con el problema de la pandemia, que seamos los ciudadanos los que nos hagamos cargo de cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás. Me quedo con eso, doctor. Si el gobierno no puede, seamos nosotros los responsables de cuidarnos y de cuidar a los nuestros. Doctor, muchísimas gracias. Doctor Antonio Lascano, profesor de la Facultad de Ciencias y también miembro del Colegio Nacional. Muchas gracias, doctor. Muy buenos días. Buenos días, encantado. Muy buenos días. Son las 9 de la mañana con 20 minutos. Es momento de un corte, es muy breve y regresamos.